presente de manera implícita cuando vimos velocidad, desplazamiento y distancia, pero como solo ahí teníamos una dimensión, con una dimensión los vectores no tienen tanta gracia, o se mueven para la izquierda o se mueven para la derecha. Pero ahora si ya estamos en un plano o en el espacio, ahí los movimientos pueden ser no solo en las 4 direcciones cardinales, sino que también entre direcciones intermedias. Entonces podemos movernos en una dirección noroeste y luego en una dirección sureste. Entonces uno quiere saber en dónde va a terminar uno si uno camina cierto trecho en diferentes direcciones. Entonces ahorita sí vamos a tener que mencionar este tema y digamos en Newton sí es bastante presente este tema porque hay que ver bien realmente la dirección en la que uno aplica la fuerza. Entonces hay varias cantidades físicas eh, como el volumen, la temperatura, bueno, el tiempo, aunque el tiempo, ahí estamos viendo que con relatividad se puede poner bien complicado. Entonces el tiempo, la temperatura, la masa y el volumen. ¿Cómo se llama este worksheet? No lo he subido, lo puedo subir. Sí, bueno. Lo voy a subir para que... Entonces, muy bien, continuemos. Entonces, ahí ya tenemos ese documento. Entonces, aquí la idea es varias cantidades físicas como el tiempo, la temperatura y la masa y el volumen que se pueden describir completamente con un solo número. Creo que ya están preparando algo afuera, con un solo número y una unidad. La crisis. Pero ahora, digamos, hemos visto que hay otras cantidades que están asociadas con una dirección y no pueden describirse solo con un número. Entonces estas cantidades son el desplazamiento, la velocidad. Entonces ya hemos visto que estas cantidades pueden tener signo negativo. Y la aceleración. También es vector. Sí, también es vector, sí. Y la fuerza. Entonces la idea es que hay dos tipos de cantidades físicas. Entonces hay dos tipos de cantidades físicas. Los escalares eran nosotros. Los escalares. Sí, los escalares, sí. Sí, este documento ya lo tenía listo desde el fin de semana, pero no lo subí, pero igual ahorita nadie iba a ponerse a trabajar esto de manera anticipada porque teníamos esa lectura de Einstein. Entonces la idea es las cantidades escalares son volúmenes, masas, temperaturas, y aquí la idea es que esta solo se describe con un solo número. Solo se describen con un número. Y luego tenemos la cantidad vectorial, que esta sí, digamos, es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Ahora, la temperatura se puede pensar que es como una cantidad vectorial porque tenemos, digamos, temperaturas negativas, pero ahí en realidad lo que está pasando es que decimos que la temperatura cero de 0 grados Celsius es cuando el agua se congela, es el punto de fusión del agua. Entonces,
Trabajamos así porque es más fácil decir 0 grados y todo poniéndolo, digamos, qué tantos grados estamos encima del punto de fusión de agua a que lleguemos al cero absoluto. Entonces, un cero absoluto muy pocas personas lo trabajan y sería bien difícil decir que ahorita estamos a 288 grados y luego cuando hay calor estamos a 303. Entonces los números son tan cercanos que uno no mira realmente la diferencia entre 12 grados Celsius y 30 grados Celsius. Entonces ahorita, digamos, finalmente voy a poder definir qué es un vector. Entonces, digamos, el término vector indica una cantidad que tiene una magnitud y dirección. Y voy a dibujar un vector, una cantidad que tiene una magnitud y una dirección. Entonces, como pueden ver, esto está bien repetitivo, pero es preferible poner toda la previa. Y la idea es que como eso se distingue las cantidades escalares, generalmente se denota con una letra, por medio de una letra en negrilla. Solo que en negrilla sí cuesta hacerlo, digamos, cuando uno no tiene impresora. O se puede usar una flecha. O con una flecha sobre la letra. Entonces esta es la notación que voy a estar prefiriendo más. Y ahora como pudieron ver cuando trabajamos velocidad y aceleración y desplazamiento, no hicimos esta distinción, pero es que solo estábamos en una dirección. Entonces la idea es cómo puedo graficar un vector. La idea es que empezamos en un punto A y luego, digamos, termina en un punto B. Entonces el punto B lo podemos tener acá. Entonces conecto estos dos puntos por medio de una recta y luego para indicar si me estoy moviendo de A a B o de B a A, coloco una flecha en la posición final. Entonces aquí pueden ver que tenemos un vector B y la idea es que este vector B empieza en A y termina en B. Pero esta tilde no tiene que ir acá. ¿Dónde tenía el trapo? Borrémoslas. Entonces termina en B. Entonces la idea es que un vector también se puede denotar de esta forma. Y es como que el proyector está un poco cansado. Entonces esta es otra forma de denotar un vector como un segmento de recta dirigido. Aquí está. Y ahorita, digamos, hay que interpretar que nos está diciendo toda esta nueva cantidad de física que estamos viendo. Entonces la idea es que si mido cuánto mide este vector, como decía Einstein en su lectura, la longitud del vector es el largo del segmento de recta. Y luego lo que vamos a tener es que la dirección no va a estar dada por la parte del vector que tiene la flecha. Entonces, digamos, la dirección que la flecha del vector o cabeza del vector indica su dirección. Entonces, muy bien, acá vamos a tener ahora varios movimientos posibles. Entonces, podemos ir en esta dirección, podemos ir completamente hacia abajo, podemos ir completamente hacia arriba. Y aquí van a ver que en algún momento estas representaciones gráficas como que tienen limitaciones porque lo más fácil es que pongamos las coordenadas de este vector. Entonces, qué tanto nos movemos en X y qué tanto nos movemos en Y. Entonces, ahora tenemos un montón de movimientos posibles
Y aquí la idea es que tengo aquí unas definiciones, pero yo creo que antes de hablar de esas definiciones voy a ver cómo representar estos vectores utilizando puntos en el plano, porque de esta forma sí es bastante complicado trabajar este tema porque se vuelve muy geométrico, más cuando uno dice, bueno, tengo este vector y luego voy a tener otro vector en otra dirección, en cuál posición final voy a terminar. Entonces, ponerse a sumar ahí lados de un triángulo es medio complicado, pero sumar las coordenadas de los puntos no es nada complicado. Y aparte, aquí pueden ver que como que esta dirección no nos sirve mucho, porque aquí estoy diciendo, bueno, vamos como en dirección norte y en dirección este. Pero en realidad, digamos, quisiéramos decir, bueno, vamos en un ángulo, no sé, de 15 grados. 15 grados al norte del este, 15 grados noroeste. Y acá, digamos, pueden ver que este ángulo está un poco más grande, entonces aquí podemos poner como 40 grados, pero dirección, aquí vamos al oeste y al norte, al norte del oeste. Entonces aquí necesitamos ángulos y todo eso. Entonces la idea es que necesitamos acá un sistema de coordenadas y componentes de un vector. Una de las lecturas de Einstein que vamos a tener es si todos los temas ilustra, digamos, el concepto de vector y todo. Pero esto es más que todo para una lectura, digamos, está bien solo hacer representaciones gráficas de vectores. Pero si a uno quiere resolver un ejercicio, lo mejor es, ¿cómo se llama?, encontrar los componentes de un vector. Entonces la idea es que si se introduce un sistema de coordenadas, y esto también atando, digamos, a la lectura de Einstein. Entonces aquí, digamos, recuérdense que el sistema de coordenadas es un marco de referencia menos el tiempo. Ahorita por el momento no vamos a meter el tiempo porque si no esto sí se complica un poco más. Entonces cada vector se puede representar por medio de sus componentes. Muy bien. Y Einstein está hablando de un sistema tridimensional, pero aquí nos vamos a quedar con bidimensional. Entonces la idea es que ahora ya tengo, digamos, mi eje y mi eje X. Entonces ahorita solo estoy identificando a Trafalgar Square con la latitud y la longitud y no estoy poniendo la altura. Entonces si en algún momento las nubes oscurecen la ciudad, pues no la vamos a poder identificar. Pero creo que igual se puede identificar con sistemas de GPS. Entonces ahí realmente no sé cuál era era lo que estaba diciendo ahí Einstein, de que es necesario un polo norte para que se mida la altura. Y luego después lo quita porque dice, aunque no construyamos el polo, igual nos podemos hacer idea de dónde va a estar esa ciudad. Entonces, digamos, acá lo que va a pasar es que vamos a tener el origen, que tiene coordenadas 0,0, y acá, digamos, vamos a tener un punto con coordenadas, yo creo que le voy a poner, sí, pongámosle A1 para la coordenada X y A2 para la coordenada Y. Muy bien, entonces ahorita digamos esto ya tiene más sentido, porque entonces ahora lo que vamos a decir que el vector A, que es el segmento de recta desde el origen a este punto, entonces acá tenemos un vector que va de 0 a, tiene como punto inicial el origen y punto terminal, ¿cómo se llama? Las coordenadas A1, A2.
Voy a poner acá coma. Por lo que el vector A tiene coordenadas. Esto sí nos va a ayudar un montón, porque entonces esta es otra forma de ver vectores. Puedo decirles, bueno, va a unos 5 kilómetros con 30, en un ángulo, en una dirección de 30 grados suroeste, noroeste o noreste. O lo que les puedo decir, bueno, den 4 pasos al norte y 5 pasos al este. Entonces esto es más fácil de entender, aunque si uno tiene una brújula, uno sí puede desplazarse con esas direcciones que no solo son las 4 direcciones cardinales. Entonces aquí lo único que estoy poniendo para distinguirlo de un punto es que estoy utilizando estos corchetes angulares. Pero van a ver qué ventajosa es esta notación. Porque entonces lo bonito es que ya aquí lo que tengo es que mi vector A ya no solo es este concepto geométrico donde tengo que andar midiendo el largo del vector y luego determinar el ángulo del vector respecto a uno de los ejes, sino que simplemente puedo decir, bueno, A1 es la componente horizontal del vector y A sub 2 es la componente vertical. Del vector. Entonces esto es más fácil, ver, digamos, cuánto nos estamos moviendo en cada dirección cardinal. Entonces la idea es que ahora lo que vamos a decir es que el origen lo podemos poner en donde querramos nosotros. Entonces digamos, ¿qué sucede si tenemos un vector? Vamos a decir acá, si el vector v comienza en el punto A, y este punto A tiene coordenadas A sub 1, A sub 2 y termina en el punto B, B sub 1 y B sub 2. Entonces, digamos, ¿cuáles serían las componentes de este vector? El vector B, que es el segmento de recta dirigido de A a B, tiene las siguientes componentes. Entonces, esto es bastante intuitivo, pero entonces la idea es que estamos acá en un punto A con estas coordenadas y acá pueden ver de que A puede estar fuera del origen y luego tengo otro punto B que tiene coordenadas B1 y B2. Entonces quiero saber qué tanto cambié, digamos, de B a A. Entonces la idea es que digo, bueno, mi posición en X es B1 y mi posición anterior en X es A1. Entonces calculo la diferencia y eso me va a decir cuánto me moví en X. ¿Y cuánto me moví en Y? Pues calculo la diferencia entre B sub 2 y A sub 2. Aquí obviamente con este dibujo nos quedaría que la coordenada en Y es negativa porque estaba en esta altura y luego disminuye a esta altura. Entonces lo bonito es que puedo decir ahora que mi vector B es igual a B1 menos A1 y B sub 2 menos A sub 2. Y esto sería todo. Entonces aquí pueden ver otra vez el marco de referencia importa demasiado para estos problemas. Pero lo bonito es que, digamos, si tenemos un vector que tiene las mismas componentes que otro vector, ese vector va a ser igual, aunque hayamos empezado en diferentes posiciones. Entonces ahorita vamos a ver cómo lidiar con esta notación. Y luego, digamos, vamos a ver cómo podemos encontrar la magnitud del vector y otras cantidades. Entonces, digamos, ahorita creo que, no, aquí precisamente tengo el primer ejemplo, sí.
que considere el vector con punto inicial 7,4 y punto terminal 3,1. Sí, pongámoslo acá. Considere el vector A, B con punto inicial 7,4 y punto terminal 3,1. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a decir que quiero encontrar el vector de posición. Entonces, esto se va a entender ahorita todavía más. Se me olvidó poner la definición de cómo se calcula la longitud del vector, pero eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar las componentes de este vector? Estoy empezando en una posición... yo creo que lo tengo al revés. Yo creo que todo esto me va a salir con signo negativo, pero igual eso no nos va a afectar. Entonces, estaba en esta posición 7,4 y ahora estoy cambiando a la posición 3,1. Entonces, acá lo que sucede es que mi vector U es igual a... en X estoy terminando en 3 y estaba empezando en 7. Entonces, aquí lo que sucede es que me estoy moviendo 4 unidades a la izquierda en X. Entonces, voy a tener algo negativo y luego, digamos, en Y bajé a la altura 1 y estaba en la altura 4. Entonces, aquí vamos a bajar 3 unidades para la componente Y. Entonces, acá lo que nos queda es que nos queda este resultado, menos 4, menos 3. Entonces, ahorita este es mi vector de posición. Entonces, estas cantidades negativas, ¿cómo las interpretaríamos? Y generalmente, si estamos sobre un plano, vamos a decir que si vamos al norte, esta es como que una dirección 0,1. Entonces no nos movemos ni de izquierda a derecha, sino que solo nos movemos hacia arriba. Entonces así es como interpretaríamos el norte. El sur sería 0, menos 1. Salud. Y luego, digamos, si nos movemos en dirección este, aquí tendríamos una dirección de 1,0. Y luego, digamos, si nos movemos en dirección oeste, creo que aquí se me olvidó poner el sur. Esto es menos 1,0. Entonces, cuando tenemos este resultado, aquí lo que sucede es que estamos diciendo que nos movemos 4 unidades hacia el oeste y 3 unidades al sur. Entonces, como pueden ver, ahora tenemos 2 direcciones de qué preocuparnos y ahora tenemos 4 direcciones posibles, o sea, podemos movernos al este y al norte y al oeste y al sur, o al sur y al este. Entonces tenemos 4 direcciones posibles y todo eso depende, digamos, de los signos. Entonces, en el caso que ambas direcciones sean positivas, vamos en dirección noroeste. Si X es negativo y Y es positivo, esta es dirección noroeste. Si ambas son negativas, entonces ahí vamos en dirección suroeste. Y luego de último acá vamos en sureste, si es negativa y positiva. Entonces así es como encuentro el vector de posición A, B. Y curiosamente, digamos, también puedo encontrar el vector de posición de B a A. Al colchón. La colchita. Sí. Ustedes dieron, ahora tenemos algo interesante, porque ahora quiero encontrar
¿Qué sucede si empiezo en el punto B, 3,1, y luego termino en el punto 7,4? Entonces, lo bonito de los vectores es que estos dos vectores van a tener la misma magnitud, pero va a ser una dirección completamente contraria. Entonces, aquí la idea es que yo creo que este vector, llamémosle vector V, para que se distinga entre estos dos. Entonces, aquí la idea es que los roles se invierten, entonces tengo que restar ahora punto inicial menos terminal. 7 menos 3 es igual a 4. Y 4 menos 1 es igual a 3. Es 4,3. Entonces, vieron, ahora tenemos un vector que es casi igual a este, porque digamos los números son iguales, pero los signos son diferentes. Entonces, ahora lo que sucede es que este es un vector que va en dirección noreste. Me gusta más en inglés porque si digamos noroeste y noreste suenan casi iguales. Entonces es mejor northwest y northeast. Pero ahorita digamos quedémonos con esta notación. Entonces esta es una dirección sur-oeste. Entonces como pueden ver es bien bonito digamos identificar ya bien cuáles son las direcciones de los vectores. Obviamente ahí nos falta un ángulo. Pero aquí la idea es que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la magnitud o longitud de los siguientes vectores. U y B. Entonces ya con esto voy a poder mencionar vectores paralelos, vectores iguales, vectores antiparalelos. Entonces la idea es que cómo encuentro la magnitud de este vector. Y por esa razón no pudimos hacer, digamos, con el movimiento relativo en dos dimensiones, porque el movimiento relativo en dos dimensiones sí depende mucho de vectores y de andar sumando, restando. Entonces acá tengo 4. Si lo vamos a ver. Yo creo que eso sí ya no. Eso sí, desafortunadamente ya no, pero es porque todavía tenemos Newton y tenemos energía. Entonces eso ya nos va a tener suficientemente ocupados para el resto del semestre. Y aparte, digamos, ahorita con Galileo ya habíamos visto, no, con Einstein ya estamos viendo demasiado el movimiento relativo. Y prácticamente esa transformación de Lorentz hace mucho más complicado toda la parte de movimiento relativo, no solo en una dimensión, sino que en dos se vuelve todavía peor. Entonces, ahorita el vector que estoy graficando es el vector, ¿cómo se llama? B, que tiene estas coordenadas 4 y 3. Entonces, aquí la idea es cuánto mide este vector. Tenemos dos opciones. Puedo agarrar una regla e ir midiendo cuánto mide este vector. Entonces, si usamos esta misma escala, estaríamos observando que este vector mide alrededor de 5. Pero hay otra forma más bonita de medir la longitud de este vector. Y esto es lo que hace tan complicado el tema de vectores, que uno tiene que usar trigonometría. Como pueden ver, acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo tiene una altura de 4 y uno de sus lados, el otro lado, el otro cateto, tiene una longitud de 3. Sí, Pitágoras. Entonces la longitud se encuentra con Pitágoras. Sí. Sí, aquí voy a tener bastante sesgo por tener los triples pitagóricos, digamos, dos números que si los elevo al cuadrado y los sumo me van a dar una raíz exacta. Eso realmente no pasa en física, pero es bastante bonito tener problemas donde las respuestas quedan enteras. Entonces, cabal, como dijo Nico, la longitud del vector se encuentra con el teorema de Pitágoras. Esa es la resultante, creo. Sí, también es la resultante, sí, porque estoy sumando este vector 0,3 con el vector... este es el vector 3,0 con el vector 0,4.
Sí, aquí hay un montón de cosas que... Y como tenemos personas con diferentes, ¿cómo se llama? Backgrounds, entonces sí va a costarlos armonizarlos a todos. Entonces, esto se encuentra con pitadas, como dijo Nico. Entonces, la idea es que la magnitud de este vector, que aquí utilizo esta notación de barras o de valor absoluto para decir, digamos, la longitud del vector. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada del primer cateto elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Esta definición la voy a escribir. De hecho, este problema lo estamos haciendo antes que presentar la definición, pero la idea es que utilicemos trigonometría y todo lo hagamos de una manera intuitiva. Entonces acá me queda raíz cuadrada de 25 y como nos había anticipado Nico, la longitud de este vector es igual a 5. Y aquí les tengo otras buenas noticias, porque la idea es que vieron que tenemos que encontrar la longitud del vector u. Entonces nuestro vector u es menos 4, menos 3. Y si quiero, puedo, digamos, graficar este vector que estaría acá en el tercer cuadrante y vuelvo a hacer Pitágoras. Pero lo bonito es que esta fórmula se utiliza sin importar si el vector está en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. La fórmula es la misma. Entonces acá la longitud de este vector es igual a la raíz cuadrada y aquí literalmente puedo poner números negativos, pero a la hora de elevarlos al cuadrado se vuelven positivos. Entonces, aquí precisamente con vectores hay una intersección entre Euclides y Descartes. Entonces, Descartes no le gustaba mucho la geometría euclidiana, entonces lo que inventó Descartes fue, digamos, la geometría analítica, ya con sistema de coordenadas y encontrando todo esto, no utilizando ahí congruencia de líneas rectas y trazando, usando compás y rectas, sino simplemente estas fórmulas analíticas. Entonces aquí pueden ver de que U y B tienen la misma longitud o magnitud. Entonces acá lo que vamos a poner es que tenemos ya varias definiciones. Porque entonces la idea es que si estamos en el punto A, A1, A2 y en el punto B, B1, B2, la idea es que el vector de representación U igual a B tiene las siguientes coordenadas. B1 menos A1 y B sub 2 menos A sub 2. Otra cuestión, otra cantidad que vamos a tener ya a nuestra disposición es la longitud del vector. Entonces la longitud del vector va a ser igual a, se va a denotar como valor absoluto del vector u. Y aquí la idea es que elevo mi primer componente de u al cuadrado y luego le sumo la segunda componente elevada al cuadrado. Y estas fórmulas parece que estamos perdiendo un montón de tiempo y detalles, pero lo bonito es que podemos tener vectores en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, y las fórmulas son exactamente las mismas, solo que uno tiene que agregar la tercera dimensión, la cuarta dimensión. Entonces aquí solo va haciendo uno una suma de cuadrados. ¿Y qué pasa con la dirección? Bueno, ya que la preguntó Luis, digamos, la dirección se necesita encontrar con trigonometría. Entonces, esto tal vez no quería presentarlo todavía hoy, pero ya que lo mencionó Luis, la dirección necesita un ángulo y generalmente ¿cómo se llama? La convención es que uno mide el ángulo entre el vector y el eje X. Entonces aquí podemos ver que como que hay un ángulo de 45 grados o bastante cercano a 45 grados. Entonces la idea es que el ángulo se puede relacionar con cada uno de los catetos y la hipotenusa utilizando trigonometría.
Ahí te puedo poner la respuesta rápida y luego podemos ver qué es seno, qué es coseno y tangente. Pero aquí pueden ver de que cateto opuesto dividido cateto adyacente es igual a tangente. Entonces el tangente de este ángulo es igual a U2 dentro de U1. Entonces vamos a poner ahora ya la dirección del vector. Está un poco rápido, pero ya que tenemos acá definiciones y resultados, vamos a decir que la dirección del vector θ es igual a tangente inverso y esto prácticamente lo vamos a utilizar una calculadora para encontrar tangente inverso de U2 dentro de U1. Entonces, qué bueno que ya tenemos esta definición, pues entonces ya con esto puedo identificar completamente, digamos, el vector desde dos puntos de vista, con sus componentes x y y, o con dirección y magnitud. Entonces ya tenemos todo esto. Entonces obviamente esto vale la pena que lo aclaremos. Y no me importa, digamos, si le dedico un poquito de trigonometría, porque ese no es un tema tan... Es un tema que se enseña en todos los colegios, pero prácticamente, digamos, personas que van a estudiar derecho, medicina, psicología, nutrición, media vez entran a la universidad, todo eso, las funciones trigonométricas las tiran, hasta los administradores de empresas tiran esas funciones trigonométricas. Entonces la idea es que apliquemos aquí un vector. Entonces la idea es que acá puedo decir que la hipotenusa se llama R. Y luego tenemos la componente vertical del vector que es Y. Y luego la componente horizontal del vector que es X. Y esto solo se aplica con triángulos rectángulos. Ahora, si no hay triángulos rectángulos, habría que usar ley de cosenos, pero yo siento que ahí ya nos estamos poniendo muy técnicos. Entonces la idea es que tenemos las siguientes relaciones entre lados de los triángulos y funciones trigonométricas. Y esto de la dirección sí es una auténtica pesadilla porque tenemos hasta 360 grados. Entonces la idea es que cuando estoy hablando del seno del ángulo, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto. Entonces esta Y también se conoce como cateto opuesto dividido hipotenusa. Y realmente no me quiero meter mucho acá en este tema para, ¿cómo se llama? Para el curso de física. Entonces el seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa o Y dividido R. Y esta R es la longitud del vector. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa o X dividido R. Ahora, en realidad, digamos, si ya conocemos todos los lados del triángulo, este ángulo θ podríamos encontrarlo, como se llama, utilizando el seno o el coseno. Pero generalmente aquí uno trabaja con tangente porque uno dice, bueno, yo sé ya cuánto son las componentes verticales y horizontales de mi vector, entonces voy a dividir dentro de esos números y le aplico el tangente inverso. Pero en realidad aquí hay flexibilidad de usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas. Entonces el que nos sirve acá además es el tangente del ángulo. Entonces estos son los problemas interesantes donde digamos en algún momento uno puede medir la altura de un edificio midiendo la longitud de la sombra y luego cuál es el ángulo de inclinación de los rayos del sol. Entonces acá tenemos que tangente de θ es igual a Y dividido X. Entonces para nuestro problema en particular, ¿cuál es ese ángulo? Y voy a poner el positivo solo porque cuando estamos en el primer cuadrante todo es bonito. Yo creo que
este lo tengo mal graficado. Aquí yo creo que es 4 y aquí es 3. Entonces este ángulo va a ser menor a 45 grados. Entonces para el vector de, digamos, 4,3, ¿cómo calculo su dirección? Entonces voy a tener que hacer que este ángulo tangente inverso es igual a y dividido x. Entonces 3/4. Entonces esa gráfica que había hecho el vector está incorrecta. Tenemos como que un vector bastante parecido, pero con una magnitud ligeramente diferente. Y aquí sí va a haber un problema con las calculadoras porque estos ángulos se pueden trabajar en grados o en radianes. Aquí en este curso solo vamos a trabajar con radianes. Y de hecho ese es otro pequeño intercambio contencioso que hay entre matemáticas y físicas. Sí, los matemáticos sí trabajan a pura fuerza con radianes, pero los físicos, como tienen que lidiar con la realidad y todo, ellos tienen que trabajar con, ¿cómo se llama? Con grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 36,86. Vamos a aproximarlo a 36,87. Y se preguntan cómo pude encontrar ese tangente inverso. Pueden ver de que acá tengo tangente de 0,75. Pero generalmente las calculadoras tienen una opción de shift donde, bueno, aquí no creo, aquí se medio mira. Pueden ver de que tenemos seno inverso, coseno inverso, tangente inverso, e a la x y logaritmo de x. Entonces, si uno presiona shift y tangente, tenemos 0,75. Ahora con la calculadora de María, ahí sí no sé cómo se puede calcular incluso una suma. Es que aquella vez viste cuando la trajiste y solo la dije, wow. Esa es mucho más poderosa que la mía, pero hay veces que, digamos, cuando uno tiene más tecnología, esto está más, a uno le es más difícil trabajar. Entonces aquí solo déjenme corregir esto porque si tenemos 4 y 3, esto no nos va a cambiar mucho el problema, pero es solo para que todo esto esté correcto. Vieron, entonces ahí está que resolvimos que este ángulo es de 36,9 grados. O pongámosle aproximadamente igual a 37 grados. Entonces lo bonito es que ahora pueden ver ya finalmente cómo está el enfoque algebraico y el enfoque geométrico. Entonces aquí la idea es que si vamos a tener vectores, tal vez digamos, vamos a decir, bueno, este vector mide 6, pero luego acá vamos a poner como que un sistema de referencia, un marco de referencia. Entonces ya cuando tengo un marco de referencia, aquí digo, ve, aquí el ángulo es de 90 y tal vez aquí hay otros 20 grados. Entonces aquí puedo decir, bueno, aquí tenemos un vector de longitud 6 y que tiene un ángulo de 110 grados respecto al eje X. Ahora, obviamente pueden ver de que nadie dice que trabaja con ángulos mayores que 90. Entonces la idea es que muchas veces lo que uno dice, bueno, si de aquí en el eje Y ya tengo 90 grados, entonces esta pequeña diferencia es de 20 grados, entonces puedo decir, bueno, que la longitud de mi vector es 6 y voy en una dirección 20 grados noroeste o 20 grados al oeste del norte. Entonces muchas veces, digamos, en vez de poner 110, uno pone acá 20 grados noroeste. Y esto sí, digamos, encontrar ángulos fuera del primer cuadrante, si en algún momento uno tiene que ver de sumarle 90 grados o restarle o sumarle 180. Entonces la idea es que cada dirección cardinal tiene los siguientes ángulos respecto al eje X. Ahora creo que en aviación sí trabajan con ángulos de 0 a 360, pero es que ellos sí tienen más libertad de hacer esos giros
mayores a 180. Entonces la idea es que si estamos en una dirección completamente nuestro ángulo con respecto al eje X es 0 grados. Ya si estamos en una dirección norte vamos a tener ahora 90 grados. Y luego, digamos, si estamos en dirección oeste, vamos a ponerlo oeste, me gusta más. Aquí ya tenemos 180 grados. Y la dirección sur vamos a tener 270 grados. Ustedes vieron qué interesante, porque esta es otra forma como podemos trabajar el yo creo que lo tenía en azul. Los ángulos entre vectores. Entonces, esto pueden ver de que ya complica significativamente el tema, no solo porque tenemos que encontrar esta función tangente inverso, sino que si en algún momento queremos proporcionar nosotros direcciones en términos de ángulos, estamos asumiendo que alguien tiene una brújula o un GPS o aunque sea ¿cómo se llama? Un transportador, entonces ahí uno se va moviendo en esa dirección, pero hay veces que tal vez si uno no tiene un compás, uno puede decir, bueno, me muevo para hacer los 37 grados, me muevo 3 unidades al norte y luego 4 unidades al este. Entonces, si hago 3 pasos adelante y 4 pasos a la derecha, esa es una forma de hacer 37 grados. Entonces, ahorita, digamos, ya voy a poder mencionar cómo se pueden relacionar dos vectores entre sí, porque obviamente la idea es que no solo nos vamos a estar moviendo una vez, sino nos vamos a estar moviendo 2 o 3 veces. Entonces, la idea es tratar de ver, bueno, cuál es esa resultante o cómo se van a relacionar dos vectores entre sí. Entonces, yo creo que eso lo voy a poner posteriormente porque esto está muy al principio de lo que subí en el documento de mi U, pero yo siento que vale la pena presentarlo después de ver todo esto. Entonces, vamos a tener que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y la dirección. Entonces, hay dos enfoques para ver si dos vectores son iguales. El geométrico, donde digamos, voy a poner un vector como este, de A a B. Y acá, digamos, ya voy a ser bastante explícito con que tenemos un ángulo de 25 grados. Entonces, afortunadamente, ahí ya dije, yo creo que este no está en 25 grados. Entonces, tenemos el enfoque geométrico que nos obliga, digamos, que aquí tenemos un vector que empieza en C y termina en D, porque claramente este segundo vector empieza y termina en puntos diferentes al vector A, B. Entonces, tenemos este enfoque. Entonces, si medimos que este vector mide 7, este mide 7 y ambos tienen un ángulo de 25 grados respecto al eje X, estos dos vectores son iguales. Entonces vamos a decir que U es igual a B. Pero el enfoque que mejor nos queda para ver si dos vectores son iguales es que midamos sus posiciones, encontremos su vector de representación. Entonces aquí, digamos, tengo A1, A2, B2 y B1. Entonces, curiosamente, el U lo puedo encontrar como B2 menos A1. Y no, yo creo que sí, que eso los tengo al revés. B1 menos B1 y B2. Estos subíndices complican también este tema. Entonces tenemos esto.
Entonces lo mismo puedo hacer con el vector b. Pero entonces lo bonito es de que si los vemos componentes por componentes, podemos decir que también son iguales si sus dos componentes son iguales. Entonces esto yo siento que es una forma más fácil de ver que tenemos dos vectores iguales. Entonces desconozco los componentes de estos vectores, pero digamos que acá tengo 5 y 2. Y luego acá tengo 5 y 2. Entonces, esta es la forma más fácil que tenemos para visualizar si dos cantidades son iguales. Este tiene la misma magnitud X y esta tiene la misma componente Y. Entonces acá pongo que estos dos vectores son iguales. Y esto es más cómodo que, digamos, andar calculando la magnitud de los vectores y luego encontrar el ángulo. Entonces esta es una definición que vamos a estar usando más para vectores iguales. Pero desde el punto de vista geométrico, misma magnitud y misma dirección. Entonces tenemos también vectores paralelos. Esta sí es un poco controversial. Porque estos tienen la misma dirección. Pero sus magnitudes pueden ser diferentes. Entonces, claramente si los vectores son iguales, también van a ser paralelos. Pero digamos, ahora podemos tener algo como esto. Tenemos este vector pequeño que tiene como, podríamos decirle, 130 grados. Y luego este otro que tiene 130 grados también. Y aunque aquí no se miran tan paralelos, yo creo que en algún momento se van a intersectar, pero dejémoslos así. Entonces la idea es que pueden tener diferente magnitud, pero tienen la misma dirección. Entonces esto generalmente se denota como U es paralelo a B. Entonces se pone doble barra para indicar que son paralelos. Ahora por componentes sí está bien difícil ver esto, pero prácticamente lo que nos están diciendo, magnitudes diferentes, la idea es que si este vector pequeño lo estiro más, luego voy a llegar a tener la misma magnitud que este segundo vector. Entonces, en términos por componentes, tendríamos de que son paralelos si uno de los vectores es cada veces el segundo vector. Entonces, este punto también lo voy a ilustrar con un ejemplo porque esto no es tan obvio. Aquí con vectores nada es obvio. Entonces, digamos que tenemos acá el vector 2,1. Entonces, yo creo que este es un vector que va a tener un ángulo de 30 grados. Y luego, digamos, tengo el vector 4,2. Entonces, duplico cada una de las componentes. Y acá, como pueden ver, continúo, digamos, teniendo vectores paralelos. Entonces, la idea, puedo poner acá de que, por ejemplo, B, que es el vector 1,2, y vamos a llamar al segundo vector W, 2,4, son paralelos. Y aquí, digamos, hay una infinidad de vectores paralelos porque luego alguien puede venir y decir, bueno, quiero multiplicar el vector U por 4. Entonces, el 4,8 también va a ser paralelo. Entonces,
todos los vectores que tengamos sobre esta recta van a ser paralelos y hasta pueden tener, digamos, como que este vector U, punto 5 y 1 también es paralelo con B y W. Entonces acá, digamos, vamos a tener el vector U, luego acá vamos a tener el vector B y el más grandote va a ser el W. Entonces este es un criterio bien bonito, porque prácticamente lo que tenemos que ver es 2 dividido 1 es 2 y 4 dividido 2 son paralelos. Pero si ya tengo algo como B 1,2 y vamos a llamar a este otro vector A 2,1, estos sí no son paralelos, porque pueden ver que acá este 2 dividido 1 nos da 1 y 1 dividido 2 nos da 1 medio. Si quiero graficar este vector A que es 2,1, aquí podemos ver de que la dirección de este vector es completamente diferente porque este va así, mientras que todos estos otros van así. Entonces ese ángulo yo creo que es como de 60 grados. Entonces vieron qué interesante porque tenemos el enfoque geométrico donde solo tenemos que medir ángulos y luego ver si son el mismo ángulo. Mientras que el enfoque por componente nos dice, bueno, pueden tener acá diferentes componentes, pero luego la idea es que si esta cantidad primera es el doble de respecto al vector anterior, la segunda componente también va a tener que ser el doble. Entonces esto es lo que está encerrado de manera muy compacta con que un vector U es cada vez el otro vector. Siento que tiene más cosas más difíciles es el vector, son los vectores antiparalelos. Estos sí no me gustan porque digamos hay algunas personas que los piensan también como paralelos, pero la idea es que estos son vectores que tienen direcciones opuestas. Yo creo que ahí te estoy tapando. Pero sí, logro ver. Yo creo que me voy a sentar. Entonces, estos sí son controversiales porque, digamos, acá podemos tener que nos movemos 20 grados y el antiparalelo lo que va a hacer es que, creo que voy a poner más espacio. Entonces, esto sí cuesta verlos. Entonces, acá voy a poner el origen. Ahora, viendo esto en el curso de matemáticas podríamos avanzar un poquito más en física, pero ahí, digamos, en matemáticas están siendo más que todo expuestos a una diversidad de temas. Entonces, la idea es que acá tengo mi vector U, que este va en dirección, digamos, noreste, mientras que este vector B va en dirección suroeste. Entonces estos tienen una conexión bien interesante. Entonces la idea es que estos forman un ángulo de 180 grados entre ellos. Entonces así es como puedo encontrar que, bueno, la dirección de este vector B es de 200 grados respecto al eje X. Entonces así es como son los vectores antiparalelos y los más fáciles de ver, digamos, son con las direcciones cardinales. El vector norte y el vector sur son antiparalelos entre sí. Entonces aquí ya tenemos esto. Y los que serían antiparalelos, los otros antiparalelos son este y oeste.
Y aquí lo bonito es que si nos vamos otra vez por el enfoque algebraico, algebraicamente, dos vectores van a ser antiparalelos si uno es el negativo del otro. El negativo y también este vector puede ser comprimido o estirado. Entonces, un vector tan pequeño como este W también va a ser antiparalelo al vector U porque nos movemos en una dirección completamente opuesta. El más común es menos B, pero también podemos tener menos K por B. Entonces yo creo que miremos qué es lo que nos falta. Operaciones entre vectores, resta de vectores, multiplicación por un escalar. Yo creo que, es que aquí habíamos visto la trigonometría de vectores, y es que ahorita todo esto lo presenté de una manera diferente a como lo tenía pensado. Entonces aquí digamos, yo creo que este va a ser buen punto para parar el día de hoy. Entonces lo que vamos a ver el día lunes son operaciones entre vectores. Sí, el lunes definitivamente no vamos a poder empezar la ley de Newton, porque sí, ahorita digamos, este es un tema con el que tal vez algunos de ustedes están exponiendo por primera vez o se expusieron a este tema hace años. Pero entonces, ¿qué hacemos el lunes? Voy a seguir con operaciones entre vectores. Entonces vamos a ver la suma de vectores, la resta de vectores y la multiplicación por un escalar. Y algunos problemas aplicados ahí de una persona que se está moviendo en cierta dirección y queremos ver qué tanto recorrió y cuál es su dirección resultante. Y entonces, obviamente con este tema me estoy tardando más porque pueden ver que hay dos enfoques. Está el enfoque geométrico contra el enfoque algebraico. Para términos operatorios, el mejor enfoque es el algebraico, porque en el algebraico uno solo va sumando coordenadas de puntos. Pero es que sí es necesario el enfoque geométrico, porque el enfoque geométrico nos permite determinar la dirección y describirla de una forma que, digamos, una persona que no sepa el tema de vectores igual va a poder, seguir nuestras direcciones y llegar al lugar que que le estábamos diciendo que tenía que ir. Entonces, esas operaciones las continúo, digamos, el día lunes. Yo creo que tal vez este documento 7 lo voy a partir en dos partes. Una donde solo vamos a estar viendo vectores, cómo se encuentra longitud y dirección utilizando trigonometría. Y luego el tema 8 sería, digamos, operaciones vectoriales. Y la hoja de trabajo solo va a tener, digamos, vectores. Pero sí, yo creo que ahorita por hoy ya hicimos suficiente. Vamos a terminar un poco antes, pero aquí, digamos, hay un montón de cosas que pensar. Porque imagínense, esto nos va a cambiar desplazamiento, nos va a cambiar velocidad, nos va a cambiar aceleración. El movimiento en caída libre, si en algún momento lo queremos trabajar con vectores, vamos a tener una componente X que nos describe la posición del proyectil y una componente Y que nos describe también la altura del proyectil. Entonces ahora tenemos que lidiar con el doble de ecuaciones. Y ya los problemas son más interesantes porque ya no solo estamos preguntando en qué momento llegamos a tal distancia, sino que qué tiempo necesitamos para que llegue a tal altura y a tal, ¿cómo se llama?, distancia en X. Y aquí también me falta aclarar algo. Ahora sí puedo decir que el desplazamiento es un vector. Entonces, cuando teníamos SS de flecha, este es un vector, y si quiero ver cuánto recorrí, la distancia es una cantidad escalar. Y es la longitud del vector de desplazamiento.
Entonces, si quiero medir distancia, mido la longitud de este vector de desplazamiento. Y ahí utilizo Pitágoras. Entonces, yo creo que con esto ya. Terminamos. Sí, ya. De nada. Come on. Sí, yo creo que no hemos podido estar todos desde saber cuándo. Yo creo que la última vez que estuvimos todos presentes fue para la segunda discusión socrática. Sí. Más para la clase, para la discusión.